Escribe tu propia novela, episodio número 70. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas. Pruebo lo que funciona y en este podcast lo cuento en tiempo real con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Aquí aprenderemos juntos las estrategias más útiles para autores autopublicados. Para más información puedes consultar el blog que acompaña a este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Si quieres leer mi primera novela, El aullido del lobo, una novela de secretos y redención, que sepas que la puedes conseguir gratis si te suscribes a mi newsletter de Substack. Luego hablaré más de ella y está disponible en las notas, el enlace está disponible en las notas de este episodio. Bueno, pues hoy vamos a hablar entre la diferencia entre escribir novelas y escribir cuentos y las ventajas y desventajas de escribir unos u otros. Especialmente desde la perspectiva de un escritor que está planteándose aprender a escribir novelas o escribir, digamos, en serio. Em, Vamos a ver un poquito sobre todo esto. Bueno, cuando hablamos de una novela, estamos hablando de un texto de una cierta extensión. Si no me equivoco, la definición de novela, pues creo que son un texto de más de 40.000 palabras, de 40.000 hacia arriba, no sé si incluso menos, pero vamos, para que te hagas la idea, estamos hablando de un texto largo, ¿vale? 40.000 palabras para arriba, eso podría ser una novela. Cuando estábamos hablando de un cuento, estamos hablando de algo corto. Aquí estuve hablando hace unas semanas de cuentos de 500 palabras. No creo que haya una definición límite para cuentos. Desde luego, se habla de microcuento y demás, ¿no? Pero bueno, por lo que yo veo, por ejemplo, en Substack o en otros sitios, en blogs y demás, veo que lo habitual pues puede ser una cosa alrededor de 1.000 palabras, puede ser una cosa más o menos estándar dentro de lo que la gente suele hacer ahora mismo. Una cuestión que surge bastante frecuentemente eh, le- cuando hago talleres de escritura o me reúno con otra gente o intento convencer a gente, motivar a gente para que escriba su novela, es bastante frecuentemente el argumento de, es que escribir una buena novela no lo veo. Quizá escribir un cuento, escribir un poema, pero escribir una novela es algo serio, eso yo no me veo capaz, ¿no? Eso es un argumento que veo bastante a menudo. Y un argumento además que entiendo perfectamente. Em, Cuanto más me adentro en la escritura de la novela, más me doy cuenta, ¿no? De la diferencia entre escribir novelas y escribir cuentos. Vamos a ver un poco frente a frente características que diferencian desde el punto de vista del escritor siempre. El escribir un cuento y el escribir una novela. Si escribimos un cuento, vamos solamente por la extensión del cuento, vamos a tardar bastante poco en escribir. Si en una sesión conseguimos escribir 500 palabras, o incluso 1.000 palabras, depende un poco de la velocidad a la que escribas, pues es muy fácil que en un solo día tengamos el cuento escrito, o en un par de días, como mucho. ¿Esto qué hace? Pues la motivación y la sensación de decir tener algo acabado es más fácil conseguirla. Tiene además la ventaja de que una vez que tú escribes algo, recibes la opinión del lector más rápido. Entonces yo escribo algo y mañana o pasado puedo ya saber si el lector le gusta, no le gusta, qué opina de tal cosa o tal otra cosa. Cuando escribes una novela, estás trabajando en silencio, pues durante mucho tiempo y bueno, pues confiando en que lo que estás haciendo está bien, pero estás más a ciegas.
O sea, escribir un cuento tiene esa ventaja muy grande, que estás escribiendo, le tienes que dedicar poco tiempo y, y en poco tiempo también, si quieres, puedes recibir información de los lectores de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando. Luego hay otra diferencia fundamental, que es que en un cuento no tengo que desarrollar gran cosa. Puedo fijarme en un momento concreto, en un día particular, incluso, a mí no es digamos, el estilo de cuento que a mí me gusta, pero incluso fijarme en los pensamientos de una persona. Es decir, me centro en algo más concreto, en algo más particular. No me tengo que preocupar tanto de hilvanar, de que una escena concuerde con, o sea, un capítulo concuerde con lo siguiente, que un personaje sea coherente a lo largo de toda la historia. En general, es más fácil conseguir un buen resultado, algo, digamos, un buen efecto con un cuento que con una novela. Es decir, en una novela hay muchos más factores en juego que los que entran en un cuento. Em, entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿cuál es el mejor para aprender? ¿Cuál es el mejor para aprender? ¿Aprender con con escribiendo cuentos o aprender escribiendo novelas? Vale, pues mi visión de esto es que en realidad son cosas distintas. Em, yo puedo escribir cuentos y desde luego hay cosas que voy a aprender escribiendo cuentos. Cosas que puedo aprender, por ejemplo, en un cuento, cómo escribir un diálogo, cómo alternar diálogo con narración, cómo hacer la secuencia de acción-reacción, de la que hemos hablado alguna vez en algún otro episodio, como hay una acción que tiene que ir sucedida por la reacción del protagonista y demás, la parte subjetiva, la parte objetiva. Todas esas cosas se van a trabajar en un cuento. Em, entonces, ahí estamos trabajando, ahí estamos mejorando nuestra escritura. Seguro, o sea, seguro que si haces eso vas a mejorar tu escritura. Además, tenemos la ventaja por otro lado de lo que te decía antes. Lo que estás escribiendo vas a tener la retroalimentación más rápida por parte de otras personas. Entonces, el proceso, la curva de aprendizaje probablemente sea más rápida. ¿Qué pasa? Que no entran en juego todos los aspectos que entran cuando escribes una historia más larga. Eh, Como son, pues eso, hacer que los capítulos cuadren, que haya una secuencia lógica, que la temporalización tenga sentido a lo largo de la historia. Vale, y todas estas cosas no se pueden aprender con un cuento. No se pueden aprender con un cuento. Es muy, o sea, sin duda, hay cosas que estás aprendiendo con un cuento, pero hay cosas que hasta que no te lances a escribir una novela no las vas a aprender. Esta es mi visión. O sea, perdona que hable a veces un poco de forma tajante, pero es un poco, es lo que he visto durante este tiempo que he estado, bueno, haciendo el podcast y tratando de aprender a escribir novelas. Hace unas semanas hablé aquí de los consejos que da Ray Bradbury para mejorar la escritura. Y uno de ellos lo empecé a implementar, que era el de, bueno, la idea era escribir un cuento cada semana para ir mejorando la escritura, ¿vale? Y empecé con esto. La verdad es que no he perseverado más que nada por falta de tiempo. Pues ahora mismo estoy dándole prioridad a terminar la edición de Libertad Incondicional. Estoy haciendo un episodio semanal del podcast. Intento que el blog esté actualizado. Estoy escribiendo también la newsletter en Substack. Y bueno, pues al final, pues por desgracia no tengo tiempo para tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que escribí algún cuento
y he escrito más cuentos anteriormente para otras cosas, para concursos, para simplemente como ejercicio, alguna vez lo he hecho. Y sí que es verdad que tengo la sensación de haber conseguido algo curioso, pues una anécdota, no sé, una escena impactante, algo que puede llamar la atención del lector, pero, pero algo con lo que probablemente no sabría por dónde seguir. Eh, entonces, sí que me quedo con la sensación de si realmente yo quisiera convertir esto en una novela, no sé hasta qué punto me valdría. Creo que sí, un ejercicio así sí que puede valer también para detectar cuáles son los temas en los que te sientes más cómodo, el tipo de personaje con el que te sientes más cómodo, la época del tiempo, digamos, de la historia, si es contemporáneo, si es histórico, etcétera. Todo ese tipo de ejercicios creo que sí que te pueden ayudar mucho en ese sentido. Y, y sí que veo, por ejemplo, mucha gente que hace esto, que publica cuentos. Estoy en Substack, estoy leyendo muchísimos cuentos. Y alguna de la gente que escribe cuentos, sé que tienen novelas publicadas, por lo que veo, pero otros no. Entonces, bueno, creo que son opciones totalmente válidas, por supuesto, y no excluyentes. O sea, lo uno no quita al otro, ¿no? Pero, ¿por qué me lancé? Por qué yo escribo novelas y no escribo cuentos? Así, digamos, como opción preferencial. Pues si te digo la verdad, eh, no ha sido una decisión consciente. O sea, yo cuando empecé a escribir, siempre he pensado en escribir novelas. Em, Creo que gran parte del motivo es porque yo en realidad no leo cuentos. No tengo costumbre de leer colecciones de cuentos. Ahora sí, por ejemplo, como te digo, en Substack estoy leyendo cuentos. Pero digamos que mi opción por defecto no es leer cuentos. Si yo busco, no sé, un autor que me guste, pues lo que quiero ver es leerme las novelas más importantes de ese autor. Em, digamos que quizás estoy siendo injusto aquí, ¿no? Pero para mí los cuentos son como un poco algo menor, ¿no? Entonces, si me leo una colección de cuentos, es verdad que me los puedo leer más rápido, pero no me llama tanto como lector, como me llama una novela. Entonces, al final, ¿qué busco? Pues lo que me llama como lector es lo que me llama también escribir. Si no me llama leer cuentos, pues al final no me llama tampoco escribir novelas, o sea, escribir cuentos. Entonces, simplemente por eso me lancé a escribir novelas. Es cierto que luego después, pues como te digo, hablando con otros escritores, viendo las experiencias de otros escritores, mucha gente me comenta, pero ¿por qué te has lanzado a escribir novelas y no cuentos? Y, y yo mismo cuando estoy escribiendo digo, ¿por qué me había lanzado por este camino tan complicado muchas veces? Porque sí que es cierto que cuando estás empezando, los pasos se pueden hacer muy pesados. Primero escribir, luego revisar, luego editar, sobre todo porque al principio, como no sabes cuál es la mecánica, pues vas dando un poco palos de ciego y como tampoco tienes la retroalimentación, no tienes la comunicación con el lector, hasta que no publicas, pues en realidad, pues eso, estás dando pues palos de ciego y aprendiendo pues un poco, no sé, de forma un poco instintiva, pero pues entonces eso, el proceso se hace largo. El proceso se hace largo si quieres hacer una cosa un poco buena. Esa ha sido mi experiencia. Sí que tengo la sensación de que las siguientes novelas que escriba va a ser un proceso bastante más corto y más llevadero. Pero el proceso en estas dos primeras novelas ha sido un proceso largo. Y creo que tiene que ver con eso, no con el aprendizaje de cómo se narra o que también, pero lo que más me está costando es hilvanar una historia. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy editando Libertad Incondicional, estoy aprendiendo muchísimo sobre edición y son cosas que en un cuento no tendría, o sea, no necesito aprender.
Bueno, y entonces, ¿cuál sería mi consejo para ti, escritor, escritora, que quieres aprender, que tienes la intención de en el futuro, aunque sea a medio plazo, publicar novelas? Te recomiendo que si estás escribiendo cuentos, sigas con ello. Creo que es bueno. Creo que además es una forma buena también de incluso de darse a conocer. Mandar lo que escribes a concursos o publicarlo en tu newsletter, en tus redes sociales. Bueno, es una forma buena de empezar a darse a conocer, que es algo que al final va a ser necesario si quieres vender tus novelas. Pero si tienes intención realmente de escribir novelas a medio y largo plazo, yo no lo postergaría. O sea, empezaría también a escribir novelas en paralelo con lo que estás escribiendo cuentos, porque ya te digo que son los herramientas que vas a necesitar, las destrezas que vas a necesitar para escribir una novela, no son necesariamente las mismas que vas a necesitar con un cuento. Entonces creo que es bueno trabajar las dos en paralelo. Eso es un poco mi visión sobre el tema. Entonces, cuentos sí, creo que son buenos, puedo aprender mucho, pero si tienes intención de escribir novelas, te animo a que también vayas trabajando con eso en paralelo. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado útil este episodio y te voy a pedir que te suscribas en tu plataforma favorita para enterarte en cuanto salga el siguiente. Estoy publicando todos los lunes y en el blog escribetupropianovela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, los recursos que voy mencionando. También estoy compartiendo todo este proceso por escrito en una newsletter en Substack, donde desarrollo estas ideas con algo más de detalle y a veces centrándome en aspectos que no estoy tocando tan de lleno aquí. Eh, y hay una novedad que estoy lanzando ahora es que mi primera novela, El Aullido del Lobo, una novela de secretos y redención, la puedes conseguir gratis si te suscribes a mi canal a mi newsletter de Substack. Por supuesto, va a seguir estando disponible en Amazon, en formato digital y en formato papel, pero si lo quieres conseguir gratis, si te suscribes a mi newsletter de Substack, lo tienes gratis. Tienes gratis esta novela, El Aullido del Lobo, una novela de secretos y redención. Y te dejaré el enlace por si te quieres suscribir en la descripción del episodio. Y si tienes algún tema que te interesaría que tratáramos en el podcast, pues me puedes escribir a escribetupropianovela@gmail.com. Me gustaría mucho saber qué es lo que te está resultando más útil de estos episodios, de este podcast y en la medida de lo posible intentar que sea útil, lo más útil posible para ti. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.